lo que implica, por lo que implica trabajar, hermanito. Es una clase donde nosotros tendremos que, pues sí o sí, hermanitos, aquí sí, no es por espantarlos ni decirles, híjole, es que en este ejercicio sí vamos a gastar energía. Recuerden que en todos los ejercicios gastamos energía, hermanitos, ¿no? En este ejercicio anterior, yo estuve haciendo los ejercicios y bueno, afortunadamente o desafortunadamente me sentí un poquito muy cansadito, ¿no? En la mañana. Estuvimos, ay, ay. Bueno, aquí en el pueblo están haciendo, le llamamos nosotros el novenario, 9 días de rezo en la iglesia, 9 días. ¿No? Está el sincretismo religioso que lo mezclamos, ¿no? Pero bueno, les decía yo, al momento de hacer los ejercicios con Mesli, inclusive intencionando el trabajo que me tocaba hacer a mí, eh, estuve yo intencionando en el espejo, me encontré con varias cosas, ¿no? Con varias cosas que yo había pensado, ¿no? Que ya los entendía y cada vez vamos comprendiéndolo más, ¿no? Lo estuvimos intencionando en este pequeño laguito donde está el agüehuete, que hemos ido a dejar ofrendas, cerca de ¿qué sería? Como a las 6, ya casi amaneciendo, 5:40, 5:35. Estuve haciendo mi ejercicio en esa madrugada, el día de hoy en la madrugada, pero como estábamos vibrando ya con la energía de Itzcuintli, me dio esa curiosidad de entrar al agua, ¿no? Pues aquí está cálido, ahorita aquí está cálido. Por eso a veces nos encontramos nosotros pues con sudando, ¿no? Y ahorita igual está bueno el calorcito. Entonces al momento de meterme, me llega esa intención, me llega esa necesidad pues de sumergirme en el agua, ¿no? Sumergirme, tuve esa posibilidad de sentir la vibración de Chalchihuitlicue, pero al salir, desafortunadamente, pues me sentí un poquito más cansado, más débil. Llegando a la casa, un baño con agua tibiecita, con sal, ¿no? Un poquito para limpiar las energías, pero aún así, no nos permitió tanto trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, es esa parte, por eso yo les decía que sí o sí gastamos energía, sí o sí ofrendamos nuestra energía de nuestro cuerpo. Entonces, a eso me refiero cuando les digo, nada es gratis, todo lo vamos pagando, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, hermanitos, vamos a trabajar con Itzcuintli. Itzcuintli, justamente, su protector es Mictlán, es Mictlantecutli, ¿no? Este Mictlantecutli, quien empodera y ayuda, justamente al hermanito Itzcuintli, ¿no? Hoy toca aventurarnos, hoy toca caminar, hoy toca ser leales a nuestros pensamientos, a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades, pero sobre todo ser leales a lo que realmente venimos en este plano existencial, en, en este plano, en este plano tan corto en el que estamos, ¿sí? El huevo es tlastoli. La palabra antigua del día de hoy es telpoch, telpochtlatzihki y pan Miqueiluit. El muchacho holgazán en el día de la fiesta de muertos, ¿no? Esa es la intención
de transmitirle el día de hoy. Sabemos que no estamos en el Día de Muertos, pero para nosotros es súper importante el Día de Muertos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros aclararles para poder comprender un poquito más esta parte del huevo Tlachtoli. Tenemos un Yelchiquiscali. Tenemos un, en este caso, una caja torácica. Y esta caja torácica es el portal. Es por donde nosotros podemos acceder a a este mundo, ¿no? A este plano. Miquelhuitl, la fiesta de los abuelitos que ya transmutaron a Mictlán. Esa es su fiesta. No es Halloween, no, ni es noche de brujas, no. Para nosotros es la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Micaelhuitl, que para la parte norte, como más bien por Veracruz, las huastecas le llaman como Chantolón, ¿no? Como otra forma de nombrarlo, esta ceremonia, esta fiesta hermosa. Entonces, trabajar con proyectos con los abuelos. En esta fiesta es importante presentar nuestros proyectos. Acuérdense que nosotros en el Día de Muertos del año 2024, nosotros nosotros entregamos nuestras peticiones a los abuelos. Se trabaja con ellos, ¿sí? Bien, entonces, resulta con el huevo Tlachtoli, antes de que llegue el Día de Muertos, Micaelhuitl, que inicia en el mes de septiembre, octubre, en esos 2 meses del calendario gregoriano, pero en la cuenta del tiempo, que es en Tlaxochimaco, Xocotluetzi, en esas 2 veintenas se trabajan más estos abuelos. Entonces, resulta que este muchacho, ¿no? Como su nombre lo dice, el muchacho holgazán. Este muchacho no le gustaba trabajar, todo le molestaba. Entonces un día le dice a su papá, hijo, tienes sí o sí que, pues trabajar, ¿no? Ándale, vete a cortar flores de cempasúchil porque vamos a arreglar nuestro altar. A partir del día 29 de septiembre se inicia con este festejo, ¿no? Entonces el muchacho dijo, no, pues yo no tengo por qué ir, no tengo la necesidad, yo no tengo por qué estar ahí trabajando con la flor, ¿no? Y no quiso ir, tuvo que ir su papá. Terminando este festejo, ¿no? Del día 29, entre el 27 y el 29, se va al encuentro de los abuelitos. El mero día, el día que le toca precisamente, le toca al abuelito poner la ofrenda en su mesa, nuevamente le dijo, hijo, te toca ir por la flor, ¿no? Tienes que ir por la flor, hijo, pues ¿cómo? Tienes que ayudarme. Y él dijo, el muchacho, no, papá, yo no tengo por qué ir por la flor ni ayudarte, solo que ya cuando esté la comida, llámeme, yo voy a ir a comer. Entonces el abuelito le dice a sus, a sus ancestros, a los abuelitos de esa fiesta, le dice, ayúdenme, abuelitos, ayúdenme a que mi hijo no sea un holgazán, ¿no? Y con todo, con esa fe, él le dijo a los abuelitos. Pasan los días, empieza el festejo, pues el papá ya no le decía nada a su hijo, ¿no? Pues sabe que no va a trabajar. Empieza a poner, a arreglar, se sentía cansado, pero tenía que seguir trabajando, ¿no? Y entonces en ese momento el muchacho
al momento de sentarse a comer, pasa que entonces se desmaya, ¿no? Le empieza a dar un dolor en la espalda, todo lo que come lo vomita, le da un dolor de cabeza, pero insoportable. Entonces, su papá le decía, oye, hijo, levántate a comer. Le dice, no, papá, no me siento bien, en verdad me siento cansado, en verdad me duele mi espalda, en verdad me duele mis huesitos, me duele todo. Y entonces le dice, ¿sabes por qué te duele todo? Dice, no lo sé, papá, tú dime. Los abuelitos te están castigando, no te están castigando, te están poniendo el regalo que tú das. Dice, pero yo no he dado ningún regalo, precisamente por eso, porque eres desobediente. Necesitas tú, permíteme, necesitas tú rendir ofrenda. Dice, no, pues no existen esos muertitos tuyos, ¿no? Esos no vienen, ellos ya murieron, ¿no? Y en ese momento se quedó dormido el muchacho, se quedó dormido. Llega a reflexionar, llega a repensar en ese momento, cuando se da cuenta, en la casa de su papá estaba lleno de gente, ¿no? Todos platicando, todos trabajando. Pero en ese momento entonces le dice el abuelito, ¿no? Le dice, oye, pero tú qué haces aquí, no te toca. Dice, no, pues no lo sé. Dice, pues es que tú no vas a comer porque pues no hay comida para ti. ¿Cómo va a ser posible que puedas llegar y tú no nos esperaste? Entonces tú te nos vas a quedar, tú solamente lo que vas a hacer es pues estarnos viendo, ¿no? Nos vas a quedar viéndonos de que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque pues no sé, tú no trabajas. Pero en ese momento le dice, necesitamos que tú cargues con todo lo que traemos. Entonces el muchacho todavía no se volvía consciente que ya estaba con los muertitos, ¿no? Y hay uno de los abuelitos que le dice, ¿sabes qué? Debes de obedecer a tu papá. En esta fiesta tú tienes que cumplir con tu trabajo. Y pues los abuelitos de antes eran sí o sí, tienes que obedecer, nada de que, ¿quieres, por favor? No, le da sus garrotazos en su espalda. ¿No? Y en ese momento se despierta era el muchacho, se despierta corriendo, a pesar de que estaba dolorido, le dice a su papá, dígame en qué le ayudo, ¿no? Pues ponte a barrer acá y andaba corriendo, ¿no? Y andaba en busca siempre en qué va a ayudar. Hasta su mamá se sorprendió. Toda la familia dice, pues este holgazán, ¿ahora qué le pasó? Empezó a juntar la basura, a arreglar que las velitas estén bien, hasta anda cantando, hasta anda, vaya, andaba con toda esa actitud de hacer las cosas, ¿no? Y desde ese momento él siempre pone su ofrenda porque se dice que siempre llegan los abuelitos en el Día de Muertos, ¿no? Y entonces el mismo muchacho, algunos le decían, no te creo que lleguen los muertitos. Le dice, sí, ¿quieren comprobarlo? Y ese es real, ¿eh? ¿Quieren comprobarlo? Busquen un perrito negro y las lagañas que le sale aquí, el perrito, quítele todo.
Y en el Día de Muertos, úntense aquí, como si fueran las antiojeras de Tlaloc, úntense aquí. Y así podrán ver cuando llegan los abuelitos. Pero ojo, eso que el perrito ve más allá ve otras energías. ¿Están dispuestos a soportar esas energías? Y le dicen a él, sí, de acuerdo. Desde ese momento, 5 de esos muchachos, uno ya no pudo recuperar la conciencia, porque son energías muy fuertes las que pudieron ver, ¿no? Y también esa energía que tiene el perrito, por eso a veces cuando vamos a algún lugar nosotros no vemos, pero ellos sí ven las energías y nos protegen. Desde entonces, el muchacho y los demás muchachos, otros, le tienen mucho respeto a los perritos. Para nosotros en los pueblos, los perritos son muy importantes, porque son los que nos avisan, son los que nos guían, son los que nos cuidan, ¿sí? Creemos nosotros firmemente que si tú te portas mal con estos perritos, llegará el momento en el que no te van a ayudar a cruzar al otro lado del río, ¿no? Entonces, existe la muerte, sí, pero no es el fin, solo es parte de todo este proceso, sí, de todo este proceso que nos toca vivir. Muchas veces, fíjense, muchas veces tenemos miedo a la muerte, ¿no? Los que hemos tardado ya en estas clases, yo les decía, nosotros morimos todas las noches. Esa es esa práctica. El abuelito Teófilo justamente lo que nos decía. Dice, si el día de hoy tienes la oportunidad de vivir, si el día de hoy tienes la oportunidad de ayudar a los demás, si el día de hoy tienes la oportunidad de dar tu palabra florida a alguien, hazlo, porque nadie te garantiza que el día de hoy te acuestes y despiertes el día de mañana. Y en algún momento, me acuerdo muy bien, él ya estaba en el círculo, nosotros éramos el del quinto círculo, yo pertenecía a ese grupo, por los que íbamos a ayudar, el elemento ve por esto, ve por el otro, pero los que éramos constantes también nos tomaban en cuenta. En algún momento yo le preguntaba al abuelito, le decía, oiga, ¿qué se siente morir? Dice, no, es lo mismo que tú haces todas las noches cuando te acuestas, te duermes. En ese sueño tú te vas a otro mundo. Cuando amanece, abres tus ojos, así es la reencarnación. Dice, el nahual, el espíritu nunca muere, está ahí, solo entra en otro cuerpo, ¿sí? Y a veces, y a veces es en un cuerpo de un animalito, y a veces en el cuerpo de una planta, ¿sí? Parece algo increíble, ¿no? Pudiéramos decir, pero es lo real, ¿no? Por eso es que a veces donde vamos a algún lugar decimos, este lugar yo ya estuve, o este momento yo ya lo viví, no sé dónde, no sé cuándo. Algunos le llaman, ¿cómo le llaman? Fallas en la realidad, algunos le llaman, ¿no?
pero en realidad no son fallas. Es que vivimos en diferentes dimensiones. Sí, por eso dice el abuelito, cuando nacemos llorando. ¿Por qué llorando? Porque en ese proceso de 4 años en el que caminamos para llegar al Mictlán, nuestro cuerpo se desgarra, se desprende. Inclusive llegamos a pasar donde hay dos montañas que están chocando. Es, se limpia nuestro cuerpo, pero nuestra memoria ahí está, ¿no? Entonces la enseñanza que podemos recibir de Mictlantecutli es, no es el fin, la muerte no es el fin. Otro mensaje que nos puede dar o alguna enseñanza es, sé leal a lo que haces, sé leal a lo que vives. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de vivir la vida. ¿Sí? Aquí está, miren, Itzcuintli, el perro, Mictlantecutli. Él es Mictlantecutli, el señor del lugar de la reflexión. No es el inframundo, ojo. Bueno, porque a lo mejor a veces estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? De que decimos, no, pues es el infierno, es el inframundo, es el lugar más afanoso que podemos nosotros, malo, ¿no? Podemos decir. Pero no es así, hermano. Les aseguro que no es así. Recuerden que a lo único que estamos destinados es a morir, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo queremos hacer? Vean a Mictlantecutli todo vestido, todo de blanco. Su cabecita tiene la mandíbula de Miquistli, pero una parte de su rostro, de acá arriba, tiene justamente la cabeza de Ozomachtli. Y vean su lengua, cómo saca su lengua. Deleítate, dice. Disfruta en este plano en que estás. A eso venimos a disfrutar, no a acumular, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, va a decir, bueno, el maestro, ¿dónde saca que solamente es un cambio de energía, es un cambio de materia? Aquí está, mire, aquí está la manita que sale en su oído, ¿no? Dice, escucha, oye, ten esa fuerza de voluntad de transformarte, de cambiar. Un abuelito nos decía, disfruta todo lo que tú hagas. Oiga, abuelito, pues si estoy pasando por una situación difícil, disfrútalo. Es parte es parte de este caminar. No solo vas a querer la flor, también tienes que amar las espinas, ¿sí? El cactus, dice, ahí está el mensaje del cactus. Tiene sus espinas, pero también tiene la flor. Y de la flor viene el fruto, las tunas. Entonces, así es la vida, hermanito. Si no tuviéramos situaciones difíciles, no valoraríamos nuestra salud. Si no estuviéramos enfermos, no valoraríamos el estar sanos sin que tengamos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Sin vida, no hay muerte. Sin muerte, no hay vida. Es el entendimiento que nosotros debemos de, de entender. Además que esta muerte es medicina. Sí, bueno, pues oiga, ¿cómo cree que la muerte va a ser medicina? Sí, hermanitos, en verdad la muerte es medicina. ¿Por qué? Porque descansa la materia, porque descansa el cuerpo. Porque fíjense,
Alguien que está en esa enfermedad terminal, ya no es vida, hermano. ¿Por qué? Porque está sufriendo la persona. Ya la mejor medicina es, pues, dejar de existir, renovar el hardware, ¿no? Dicen los de la informática, renovar este cascarón, ¿verdad? Hay que renovar. Y y es parte fundamental. Sí. Y van a decir, bueno, ¿y por qué nos habla de que es una ciclicidad? ¿No? ¿Por qué dice que vamos otra vez a regresar, a renacer? Aquí está, hermanitos, miren. Yo no estoy inventando el hilo negro, como les digo, ni la rueda, ya está. Ahí está el Amoshli. Este Amoshli que vemos aquí se salvó gracias que se fue a otro país, ¿no? Pero los demás los quemaron. Este Amoshli, vean, este personaje que vemos aquí está conectado con Mikisli, con este excremento, ¿verdad? Con el excremento. Ese excremento en sí nos habla de ese proceso, ¿sí? Nuestro, fíjense que nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, justamente representa el Mictlán, justamente representa el Mictlán. Así, bueno, ¿y cómo? Miren, como una fruta, ¿no? Corto, un ejemplo, corto una guayaba. La guayaba estaba viva, ¿no? Lo devoro, lo como, lo disfruto, llega a mi estómago, mi estómago absorbe los nutrientes y lo que ya no sirve, lo desecho a través de ese excremento. Y ese excremento sirve nuevamente de fertilizante a la tierra. Ese fertilizante, válgame la redundancia, fertiliza nuevamente, fertiliza nuevamente a las plantitas y esas plantitas dan pasto. Llega el conejito, come el pasto, el venado, llega la persona, mata al conejito, se lo come y ahí está esa ciclicidad. La esencia no muere, muere el cuerpo, se desecha el cuerpo, porque ya dejó la funcionalidad, ¿sí? Al igual que ustedes pueden ver aquí, miren, está orinando, es parte del proceso, ¿no? Y en Mictlantecutli, en su nariz, hay un tecpat. ¿Por qué se empodera el tecpat aquí en la nariz? Porque por donde respiramos, por la nariz. Gracias a ese yeyecat estamos vivos. ¿Por qué nos pone ese cuchillito? Recuerden que el cuchillito es la luz, es el conocimiento, es el cortar la respiración, ¿no? Cuando veíamos la energía de yeyecat decíamos, haz el ayuno de que no respires un día. No se puede, no se puede eso. Entonces Mictlantecutli nos dice, disfruta respirar, porque llegará el día en que ya no lo vas a hacer. Llegará el día en que ese respirar va a ser medicina para que ya no sufras, ya no estés adolorido, ¿sí? O a ustedes no les ha pasado, por ejemplo, en mi caso, mi mamá, en este caso mi papá, pues ya nada más estaban sufriendo. Inclusive ya no comían, solamente comían un pedacito de tortilla. Pues pues ya era mejor que trascendieran, ¿no? Para que dejaran de sufrir. Porque como ellos decían, pues, aunque me cures, aunque me operen, pues ya no, ya di lo que tenía que dar, ¿no?
se acepta esa resignación de decir, lo que pude hacer, lo hice, y lo que no, pues ni modo, ¿no? Ya no me tocó realizar. Lo mismo nos dice aquí Mictlantecutli. Chequen ustedes, al mismo tiempo también que su mano nos está señalando al Iscuintli, la guía, el guía, o la guía también del Iscuintli, nos va a guiar. Dice él, mientras vivas, sé, sé feliz, disfruta, vive en armonía, ¿no? Al igual que este Iscuintli está en una posición de acecho, de avance, de aventúrate, haz las cosas, disfruta la vida. Llegará el momento que tendrás que dejar este plano, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí, miren, está Coat, la serpiente, ¿no? La serpiente. Ella aquí está un bulto mortuorio. Este bulto mortuorio está de color blanco y lo va a devorar, ¿no? La tierra nos va a devorar. La tierra nos va a reciclar. Vamos a resurgir nuevamente a través de qué? De plantas. Vamos a ser fertilizante para la tierra para que sigan vibrando las plantas, ¿no? Nuestros abuelos no tenían, como ahora lo conocemos, un cementerio. No tenían, no había un cementerio. Como ahora, no, pues allá donde está el camposanto. No, donde morían, en su patio, en el lugar donde vivían, ahí los enterraban, ¿no? ¿Por qué? Porque regresaban a la madre tierra. Sí. Y curioso, les decía yo, decimos, no, pues anhelamos ver a la persona que cuando estaba en vida ni siquiera le decíamos, quiero, te amo. Así es de raro el ser humano. Siempre extraña cuando ya no tiene a la persona, pero ya no tiene caso. Esa es la reflexión que nos da Mictlantecutli con Itzcuintli. Que seamos leales a lo que amamos antes de ir al otro plano del Mictlán, ¿verdad? Y justamente si se dan cuenta, Mictlantecutli no se sienta en este asiento, ¿verdad? Que está bien empoderado. Dice, la fuerza de voluntad, tú siempre tienes que estar con esa humildad ante la muerte. Debes de ser humilde ante la muerte. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo te toca. Si supiéramos, uff, otra cosa sería, ¿no? Dice la frase, la metáfora nos dice, Matio huinehnemikan, miktlampa, kampatikneshtiske tlamatilistli, Juan tonal yolchikawalistli, paín tonemiliscayot. Caminemos en el sendero de la renovación, donde encontraremos sabiduría y fortaleza espiritual en este sendero existencial. Van a decir, bueno, ¿cómo voy a encontrar sabiduría en la muerte si ya me morí, ya no estoy vivo? En la ensoñación, hermanitos, vamos a ensoñar, ¿sí? Si tienen su mascotita de ustedes, un perrito, ¿sí? Vean cómo es tan leal a nosotros. El perrito le puedes golpear, porque es un animalito. En la mañana lo golpeas, en la tarde llegas y le empiezas a hablar bonito, viene bien contento de verte, es feliz. Perdona así, rapidito él. Pero nosotros no. Vemos, ahora me toca a mí, ya verás, ¿no? Ya verás de lo que yo soy capaz. ¿Y por qué no aprendemos del perrito? ¿Por qué no aprendemos del perrito aventurero? Que va, que se aventura,
pero regresa. ¿Qué nos enseña? Puedes conquistar todo el mundo, solo no olvides tus raíces. Solo no olvides que no eres inmortal. No lo eres, ¿sí? No te reserves, digas, no, es que no le voy a decir te quiero. Ya se murió, está uno chille y chille. ¿Por qué te mueres? No te vayas. ¿Pero para qué lo quieres? Si en vida no le diste la oportunidad de quererlo o decirle. Entonces, en este trabajo que nos dice, hay sabiduría, podemos viajar al Mictlán. Pero una de las cosas que debemos de hacer y debemos de guiarnos es entender que el perrito nos guíe. ¿Sí? Si tienen la mascotita del perrito, digan, esta noche iré a Mictlán, acompáñame, ¿sí? Pueden ir, los perritos sueñan, sí sueñan, ¿no? Para los que nos gustan los mascotas como perritos, están durmiendo y hacen sus patitas. O están queriendo ladrar o ladran, y están soñando. Dicen algunos, no, los animales no sueñan. Sí sueñan. Por lo menos el perrito que me he dado cuenta, sí. ¿No? Bueno, Nitlatemi, Nitlatemiquilistli, sueño, ¿no? Este. Tlatemiquilistli. ¿Qué significa Tlatemiquilistli? Tla, vamos a quitarle esto. Tla, de tlacatl, de persona. Te, de tetl. Miki, muerte. Lis, partícula del sustantivo en el aspecto abstracto. Tli, sagrado. Su también se utiliza como sustantivizador. ¿Sí? ¿Qué es? Es una ceremonia sagrada, el sueño. Entonces, Tlatemiquilistli, ¿qué quiere decir Tlatemiquilistli? Quiere decir persona que se queda como una roca, muere, pero en ese aspecto abstracto. Realmente morimos cada noche, ¿no? En algunas comunidades te dicen, ya reviviste, ¿no? O ya resucitaste en náhuatl. Dice, Oxepayotiyectlachish, otra vez ya despertaste, como si resucitaras. Por eso es la palabra de Tlanechtili. Tienes una nueva oportunidad. Imagínate, algunas personas se acostaron y ya no despertaron. Y tú que se te da la oportunidad de despertar, empiezas a renegar. El mismo espejo en el que me veo, el mismo trabajo, la misma familia, los mismos hijos, la misma ropa. A veces nos enfocamos en lo superficial, hermano, en lo superficial. Y no nos enfocamos en el valor de la vida, ¿verdad? En ese valor de la vida que tenemos, el poder vivir en armonía, ¿sí? En el poder estar en el aquí y el ahora, ¿sí? Muchos de nosotros creemos, creemos que vamos a vivir 1000 años. Empezamos a acumular dinero, cosas materiales. Cuando vamos de este plano existencial, no llevamos nada y no disfrutamos lo que ya tenemos, ¿no?
Es una reflexión, hermanitos. Aventurémonos como ese iscuintli que siempre va en busca de algo, de disfrutar, de olfatear, ¿no? ¿Qué ejercicio vamos a realizar en este tan importante tonali? Que el día de hoy precisamente es un día chicuelli itzcuintli, 8 perro. 8, el número 8 es el rumbo nahuálico. Con, por eso en muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Dicen, no, pues es que encontraron un nahual. ¿Y en qué se convirtió? En un perro, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro, de acuerdo a las prácticas de los abuelitos que hemos escuchado, que son del quinto círculo, dicen que la mente y el cuerpo del perrito es muy bondadoso. Te permite entrar en su mente y ver a través de sus ojos, entrar en su cuerpo energéticamente, ¿no? Y experimentas cosas, ves visiones, por eso muchos no nos lo recomiendan, muy diferente, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primera parte del ejercicio. Materiales. 4 velas amarillas, de preferencia 4 velitas. No, algunos ya los tienen, ¿sí? Esas velitas amarillas son hechas de cera de abeja, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser de color amarillo? ¿Por qué no un blanco? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no rojo? Porque el color amarillo estamos intencionando como esa luz, como la luz del sol, porque eso nos va a iluminar. 4 velas, una vela por cada rumbo. Así, bueno, se supone que vamos a trabajar con Clampa. Vamos a pedirle los 4 rumbos que nos ayuden en la protección. Flor de cempasúchil elaborado en forma de cruz, ¿no? Yo les decía, así. Aquí tiene, en la punta tiene flor, 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 y en medio ponemos una flor de cempasúchil. Frutas. Las frutas deben de ser cítricas. Naranja, limón, mandarina, ¿sí? Toronja, no plátano, no manzana, tienen que ser cítricas. ¿Por qué? Porque al tener mucho líquido, pueden absorber, pueden limpiar las energías, ¿sí? Pueden limpiar las energías que vibran. Hagan de cuenta, son como receptores, porque los vamos a partir por la mitad. En nuestra ofrendita que vamos a poner en nuestro altar para hacer la ensoñación, lo partimos por la mitad y lo ponemos. Van a ser como protectores de ese lugar. Si llega una energía, lo absorben esas frutas cítricas, ¿sí? Como tiene mucho líquido, mucha agua, así como nuestro cuerpo, es precisamente como una protección, una pequeña confusión. Ellos no entienden, no ven que si es el cuerpo humano o es un líquido, un cuerpo físico, pero que tiene mucha agua. Y al ser cítricos, al ser un poquito agrios, eso los atrapa. Ujú. Porque realmente vamos a abrir un pequeño portal que hay que proteger nuestro espacio.
Por eso tienen que ser frutas cítricas. Copal o flor de perico. El copal va a armonizar el lugar, va a endulzar, decimos. Y el pericón es para limpiar y sanar después de la ceremonia. Un collar de flores de cempasúchil, que le llamamos nosotros xochicóscar, un collarcito, ¿sí? Eso lo vamos a poner en nuestro altar. ¿Pero por qué? Es una ofrenda a Mictlantecutli. Mictlantecutli se le dan flores de cempasúchil. Ajo como protección. Un diente de ajo, lo pelamos y nos untamos en nuestros dedos. También el ajo lo vamos a poner en nuestro altar. Es un repelente de energías negativas. ¿Sí? Tenemos que proteger. Tabaco en 13 cigarritos. Atamos ese 13 cigarritos y la boquilla, ¿cómo le llaman? Por donde se inhala el cigarro, la boquilla creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Discúlpenme. Debe de estar al rumbo norte. Filtro, Sebastiani. Ah, el filtro. El filtro debe de estar hacia el norte. ¿Por qué? Porque le estamos ofrendando a los grandes abuelos. Ese tabaquito que lo fumen, que es especialmente para ellos. La colilla rumbo a Mictlampa. Debe de estar viendo el rumbo a Mictlampa. Jícara roja. Una jicarita roja. Pero si no tienen la jícara que tengan, si tienen de barro, eso funciona, ¿no? Jícara con copal, ¿verdad? Jícara con agua. Vamos a poner otra jícara con tierra, otra jícara con una pluma, una jícara con copal, una maderita de ocote. Lo vamos a poner ahí. Estos 4 elementos funcionan como armonizadores de ese lugar, ¿sí? La tierra, porque en la tierra descansan los abuelos. El agua, el agua como protector, como espejo, pero también para saciar la sed de los que puedan estar con nosotros. La pluma nos enseña y nos ayuda en ese vuelo que vamos a hacer, en esa ensoñación, ¿sí? El copal, ninguna energía se resiste al copal. Recuerden que el copalito es ese incienso que está hecho de la sangre de los arbolitos. Es de la savia de los arbolitos. Para ellos es eso su sangre. Decimos que en la reencarnación podemos llegar a ser también una plantita, un arbolito. Entonces la sangre de un ser vivo, por eso no se resisten las energías, ¿no? Es lo más preciado que tenemos nosotros, ¿verdad? Una piedra de obsidiana o cuchillo de obsidiana. Es necesario. ¿Para qué va a servir este cuchillo de obsidiana? Para cortar energías. Después de terminar nuestro ejercicio, si tenemos 2 mejor, hacemos con toda la fuerza. Regresamos atrás, agarramos atrás, adelante y hacemos un círculo. Nos protegemos. Eso nos va a servir para proteger. Cortamos. Esa obsidiana también absorbe energías, ¿sí? Por eso es importante tenerlos. ¿Se acuerdan que al inicio del taller, del curso, les decía yo, por favor, consigan sus herramientas, su poposhkomil, su atecocoli, porque son herramientas básicas. No con eso les estoy diciendo, cómprenme a mí, no, 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 de ninguna manera. Si ustedes los pueden conseguir allá donde están ustedes, adelante, ¿no?
La abuelita Zipacli, pues la abuelita Griselda, pues no lo conseguía, nada más que ahorita está un poquito delicada de salud y pues no, por eso también no entra en nuestras clases, no en las clases con nosotros, pero ella es la que se encarga, vive en Teotihuacán, eh, ajá, en Teotihuacán y es donde pues le facilita conseguir estos materiales, ¿no? Entonces, sí, hay que conseguirlos, hermanitos. Nuestro espejito, ¿sí? Para algunos ya tendrán algún espejito. En mi caso, yo este espejito no me lo quito en ningún momento. Lo limpio periódicamente, sí, cada trecena, cada veintena, lo lavo con agua de sal, lo sahumo y nuevamente me lo pongo, pero no me lo quito. ¿Por qué? Porque es un protector, es un repelente de energías, ¿no? Al ver este espejito, se mira en mí, porque somos espejo, dice no. Inclusive absorbe nuestra esencia. Inclusive también es un recordatorio de decir, cuida tu Tezcatlipoca, que también puede ser tu ego, ¿no? Entonces, un morralito de isle, de preferencia un morral para copar, un morralito. ¿Qué es de isle? De la fibra de maguey, ¿no? Para agregar en nuestro copalito, nuestro tabaquito, cortarlo, ¿sí? Un iscuamecatl, hay que conseguir un iscuamecatl para proteger también nuestro tercer ojo, ¿no? Tortillas, pasto, un trozo de carne seca, sal de mar, chile seco. ¿Esto para qué lo vamos a necesitar, maestro? No, lo tenemos que meter en nuestro morralito. Ahí en nuestro altarcito, aquí está mi altarcito, pongo mi morralito e intenciono esas tortillas en el camino que vamos a andar en Mictlampa, pero tenemos que objetivizar a qué voy a Mictlampa. No, pues yo quiero ir a visitar a mi abuelo, necesito saber información, ¿no? Pues me encamino. O lo otro, decimos, no, pues es que yo voy a ensoñar porque necesito conectarme, buscar a mis ancestros, mis vidas pasadas. Bueno, voy. Pero en este camino me puedo yo encontrar con algunos animalitos, con algunos seres, les doy tortilla, en lo que les estoy dando la tortilla yo avanzo. O algún ser que creamos que come pasto, pues le dejamos su pastito, o carne seca, le damos carne seca. La sal, la sal precisamente ya es como última opción si en ese ensueño, por eso nos vamos a programar, en ese ensueño veo que pues vienen, me quieren atacar, armo mi círculo, me hago un círculo con salita y ya no me hacen nada. Me protejo con esa sal, ¿sí? O también esa salita agarro de poquito en poquito, voy marcando hacia dónde voy para que de regreso pueda regresar por ese camino, no me vaya a perder en ese lugar. Chile seco, ya de plano veo energías que mi intuición y mi percepción como Squintly me van a decir. Prendo mi fogoncito, echo chile seco y ahuyento todas esas energías. ¿Funciona? Sí, hasta en este plano existencial en el que estamos. Funciona, ¿no? ¿Quieren limpiar su altarcito, su casa? Agarren su poposh comet y póngale chilito seco. Se sale porque se sale, ¿no? Inclusive hay una ceremonia, algunos le llaman ritual. Decimos que si hay un niño que es muy berrinchudo, muy caprichoso, ¿no? Que por cualquier cosa está llorando, ya se enojó, se tira, se revuelca, y eso no es reciente, está registrado. Busca tu poposh cómic, échale chile seco, tápalo con una cobijita, una sábana a este niño, sí va a vomitar, pero va a sacar ese vómito hasta como resbaloso. Nosotros le llamamos yeyeka alachtik, como ese coraje, es una
es como un aire malo, que todo te molesta, ¿no? Nosotros le llamamos yeyeka alachti. Es ese aire negativo que contamina nuestro cuerpo, nuestro tona, que todo nos molesta, aunque sea algo bueno, todo nos molesta. Es un aire negativo, ¿no? Que a través de esto nosotros podemos expulsarlo, ¿sí? Hasta nosotros, así como ya somos adultos, una forma de limpiar nuestra energía es de esa forma, ¿no? Pongo mi poposhkomil, pongo chile seco, me tapo, hasta donde soporte mis pulmones. Eso sí, hay que hacerlo en ayuno. Verán que vamos a excretar, a sacar hasta verde, amarillo, esas flemas. ¿Por qué? Le decimos nosotros es la muina, el coraje, toda esa energía negativa. Pero ¿por qué? Bueno, somos energías también vulnerables. Toda esa energía mala vibración que nos mandan a los demás, ¿no? Todo eso es para limpiar. Trozo de tela seca, de preferencia de manta, un pedacito de una tirita de 1 metro, de unos 20 o 10 centímetros de manta para amarrar en nuestra cintura y tapar el ombligo. ¿Es necesario? Sí, esa tela. Vamos a ir bien protegidos. En nuestro ombliguito hay hay unas, ombligueras, ¿no? Ombligueras de obsidiana. Lo podemos poner ahí y nos amarramos lo más fuerte que podamos para proteger nuestro ombligo. Es un portal en donde pueden acceder ciertas energías. Porque este cuerpo lo vamos a dejar, vamos a ensoñar, sale nuestra esencia. Tenemos que proteger, ¿sí? Carbón, molerlo muy bien. Ah, perdón, 400 piedritas blancas. ¿Y para qué van a servir esas piedritas blancas? Esas piedritas blancas, en nuestro ensueño lo que vamos a hacer es, vamos caminando, va a ser nuestro guía. Vamos tirando una piedrita, una piedrita, una piedrita, hasta llegar a Mictlampa. Y de regreso ese nos va a guiar para no perdernos, porque somos principiantes, más cuando lo hacemos por primera vez. Algunas veces vamos a encontrar energías deformes, energías con una forma corpórea diferente, inclusive alados, cuernos, ¿sí? Pero vamos a mantenernos en esa tranquilidad, ¿no? Carbón, molerlo muy bien. Carbón, vamos a removerlo, el color negro. ¿Para qué nos va a servir? Vamos a llevarlo ahí preparado. En ese ensueño, en algún momento, que querramos nosotros pasar desapercibido, estamos en ese ensueño. Agarro ese carbón, me cubro y como está oscuro en ese lugar, paso desapercibido con el carbón. La calidra, la cal, nos va a servir como, como purificador, como para hacernos una purga espiritual que limpie nuestro cuerpo. Este cal, cuando nosotros queremos purgarnos, ¿no? Lo que hacemos, ponemos la cal en agua y todo ese polvito blanco se asienta hasta abajo, se quita suavecito el agua y eso lo bebe uno para limpiar el estómago. Pero para limpiar sobre todo energéticamente, cuando decimos, es que pues fue un aire malo, ¿no? Un aire que nos contamina, con eso se sana, ¿sí?
20 moneditas de 10 pesos. 20 moneditas. Los vamos a poner ahí. No me los van a mandar a mí, no. Los van a poner ahí para usted. Son de las 20 energías. Cada uno es como la semillita que siembro con Zipacli, con Yeyecatl, con Cali, con Cuetzpali, con Coat, con Miquistli. Hace 10 pesos cada uno. ¿Sí? Otra cosa. Yo le puse 2,000 pesos. Ustedes le pueden poner, no sé, cuánto ustedes quieran. Pero ¿para qué va a servir ese dinero? Bueno, porque en este ensueño que vamos a ir, vamos a pedir, ¿qué es lo que vamos a pedir de nuestros ancestros o de nuestros abuelos? Hay que tener bien objetivizado a qué vamos a ensoñar. En mi primer trabajo de este tipo, fui y yo puse mis 2,000 pesos, porque así me indicaron. Esos 2,000 pesos me sirvieron para comprar mi material, porque yo, al hacer la ensoñación, uno de los abuelos míos y de ustedes, sabía hacer máscaras, sabía labrar la madera, sabía hacer bastones de madera. Entonces, al hacer ese ensueño, yo fui y le pedí, ayúdenme, ¿no? Yo quiero también trabajar eso. En un sueño vi, sí, ¿estás listo? No, pues sí, ¿no? Entonces empecé a practicar y las ideas se me venían llegando. Yo lo único que hacer le decía, abuelito, aquí estoy, ¿no? Si crees que soy merecedor de este trabajo, de esta energía, aquí estoy, vaya, utilicen este cuerpo para seguir creando. Y afortunadamente nada más me dicen los hermanitos, yo quiero el bastón con mi energía y todo, pero en ahuehuetes, es labrar la madera a mano, con gurbias, un tipo como este, ¿no? Como esta hojita, un fierrito se afila y ahí va estallando. Pero me decía, el abuelito, en este trabajo vas a ofrendar tu energía. Sí, mi sangre. Llega momentos que me corta, al afilarlos mucho corta, y la sangre no lo tiene. Le impregno al bastón, porque es el pago que tengo que darle a la maderita al estarlo labrando, ¿no? Al estarlo transgrediendo de una forma. ¿Por qué? Porque tengo que darle forma a la energía que yo quiero que lleve el bastón. Ujú. Entonces, ahora ustedes, su misión es que, ¿a qué van? ¿Qué van a pedir? Pero aquí ya tienen su dinerito para comprar sus herramientas. A lo mejor quieren pedirle, por eso hicimos nuestro árbol genealógico, ¿se acuerda? En algún ejercicio, me acuerdo que era el de Massad, no, era el de Miquisli, perdón, es el de Miquisli. Hicimos nuestro árbol genealógico. Tuvimos que preguntar con algunas personas, con algunos familiares. A lo mejor su abuelita fue mujer medicina y ustedes también quieren trabajar la medicina, ¿no? Conéctense con ella o con él si es su abuelito. O pueden decir, bueno, no conocí a mis abuelos, no sé quiénes son. Bueno, allá hay abuelos, ¿no? Pidan intenciones. Yo voy a mi clampa porque quiero consultar con una mujer o un hombre medicina. Te pido permiso a mi Tlantecutli que le des permiso y que yo pueda contactarme con ella o con él. Pidamos, ¿no? Pero hay que poner esta ofrenda. Pueden decir, bueno, pues yo puedo poner más, ¿no? Esto, lo de 2,000 pesos, se fue hace, ¿cuánto tiempo? No, ustedes lo que necesitan, ¿no? Sí, entonces es esto. Sí, la cal es lo que se compra en la ferretería. Ese cal sencillo, ¿no?
Bueno, entonces esas son las herramientas para hacer la ensoñación. ¿Hay que protegerse? Sí. No se espanten si despiertan con un bajón de energía, porque sí, al momento de viajar a Mixlampa, gastamos energía. Lo doble para aquel que solamente se cuesta a dormir y a disfrutar. Pero como esto vamos a caminar, vamos a gastar energía. ¿Cómo podemos recuperar esa energía? Agua de coco, pescado, comer pescado, cargarnos con la luz del solecito. Ah, qué rico. Es una medicina. Generar ese luz de Tonatiuh, cargarnos energéticamente, ¿no? Por allá hicimos algunos ejercicios de ese tipo para que nosotros podamos seguir trabajando, ¿sí? Ustedes sabrán qué es lo que quieren hacer, ¿no? El siguiente paso, velarse por 13 días para pedir permiso a las energías Mictlantecutli, Xutecutli, Tlazoteotl, Pastecatl, ¿no? Vamos a velarnos. ¿Y cómo? ¿Vamos a despiertos? No, no, nosotros le llamamos velarnos, es que agarro mis dos velitas en la mañana y en la noche los intenciono. Y les pido, mi gran señor Mictlantecutli, Xotecutli, Tlazoteotl, Tecatl, Mictlantecutli, el señor el lugar de la transmutación. Xutecutli, el señor del fuego celeste, que a pesar de lo que yo viva, de lo que yo sueñe, puedas mantenerme en este centro, en esta armonía. Tlazolteotl, permíteme que a través del amor yo pueda lograr mis objetivos. Pastecatl es el señor de la medicina. Quiero ser yo medicina, quiero dar medicina, ¿no? Hay que prender nuestra velita, hay que pedir nuestras peticiones, rezar la oración, la magnífica y agua bendita, ¿no? ¿Lo vamos a ir a traer a la iglesia? No, nosotros lo podemos empoderar esa agua. ¿Cómo? Hablándole al agua. Agüita sagrada, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido protección, te pido que yo pueda fluir, te pido que yo pueda convertirme en ese atlachinolín como medicina. Nosotros, ¿es necesario que lo bendiga el padre o el párroco? No, nosotros, ¿sí? Dos, acostarse con la cabeza rumbo a mi cama. Si voy a hacer esta ensoñación, mi cabecita debe de, en mi caso está aquí el norte, mi cabeza debe estar rumbo al norte. Protegerse al dormir con un círculo de sal. Aquí está mi catrecito o donde está mi petatito. Claro que no voy a poner un montón de sal, no discretamente, con un poquitito, unos granitos, encerrar donde va a quedar mi cuerpo, donde va a estar acostadito mi cuerpecito, ¿no? Porque lo debo de dejar bien protegido, porque yo voy a viajar, yo voy a ensoñar en ese, ¿no? El agua de cal debe de ser en ayunas, mínimo medio vaso, porque está un poquito fuertecito, para limpiarse energéticamente, ¿no? Eh, Después de eso, de poner sal, protegerse al dormir con un círculo de sal, debajo de la cama poner agua, una jicarita de agua debajo de la cama, porque es protector el agua también. Y dice, pero pues si es que yo no tengo cama, yo me duermo en mi petatito. Bueno, a un lado, al lado izquierdo, pones tu jicarita. Pero ¿por qué al lado izquierdo? Porque es el lado espiritual. Lo que estás trabajando es el lado náhuatl, ¿eh? Antes de dormir, hacer una cruz con la saliva en la mollera, frente, pecho, ombligo y espalda. Hago una cruz, una cruz, una cruz, una cruz, una cruz. ¿Por qué la cruz? La cruz católica, no. La cruz de Quetzalcóatl, como protección, porque estamos intencionando los cuatro rumbos que nos protejan,
Quetzalcóatl, Mictlantecutli, Xipetotec y Huitzilopochtli. Estamos viendo a ellos que nos protejan, ¿no? Bañarnos con agua de sal y ajo, ¿no? Vamos a bañar con agua, sal y ajo, un machete, un machetito, ¿sí? ¿Es necesario? Sí. ¿Para qué? Va a ser nuestro guardián. Por ahí algunos hermanitos ya les fui explicando un poquito para qué el machetito. Es un guardián. Ujú. Un sombrero o gorra, de preferencia un sombrero. Donde nosotros vamos a estar acostados, paramos el machetito, si es tierra, si no buscamos una cubetita con tierra, lo enterramos el machetito y le ponemos el sombrero, ¿sí? Remojarlo, esta gorra o este sombrero, le vamos a salpicar tantitito con remojarlo en sal y un paliacate que se colocará en el cuello, ¿no? Ese sombrero yo pongo el machete, vamos a poner que ese es el machete, aquí pongo mi sombrerito y lo pongo a mis pies. Donde están mis pies, donde voy a estar acostado, y voy a poner una cubetita con tierra y ahí entierro el machete y le pongo el sombrerito. Ahorita les voy a explicar por qué. Y, el panuelo también lo vamos a salpicar o lo vamos a remojar con agua de sal y ajo y nos lo ponemos en el cuello. Lo amarramos. ¿Sí? ¿Por qué el machete y el sombrero? Es una protección nahuálica. Se dice que las energías no se guían a través de los ojos, se guían a través del el olfato. Ya no lo decía Mictlantecutli, ya no se guían con los ojos, se guían con el olfato. Entonces, al momento estas energías, como vamos a abrir un pequeño portal para viajar a Mictlampa, llegan las energías y van a oler el sombrero, como nosotros cuando nos ponemos el sombrero, sudamos y ese sudor se va impregnando en nuestra esencia también. Entonces lo ponemos, llega el aire, se enreda en alrededor de este cuchillo y lo empieza a apretar como si fuera la serpiente. ¿Se acuerdan del cuentito de la serpiente que se enreda en el machete? Por sí solos se cortan con el machete. Por eso el machete está curado con, con sal de agua y ajo, ¿no? ¿Y por qué el panuelo en el cuello? Porque eso no van a permitir a querernos atacar energéticamente, las energías, ¿sí? Ahora, está el otro truco, la otra recomendación. En este momento, cuando nosotros hagamos este ejercicio, vamos a ponernos nuestra ropa al revés. Así no podrán ver nuestro cuerpo. Todos son protecciones. Al igual si nosotros salimos de noche, ¿no? Hay que ponernos mínimo nuestra playera al revés, porque eso distorsiona su vista de las energías negativas, ¿no? Es una protección. No olvidemos aplicar esto, ¿no? El pañuelo, ¿algún color en especial? Sí, el rojo, el más utilizado, el pañuelito, el color rojo. ¿Por qué rojo? Porque es la fuerza de voluntad que nosotros vamos a impregnar, ¿sí? Por favor, no olvidemos si lo queremos hacer este ejercicio. Estos son los ejercicios que podemos hacer para ir al Mictlán. ¿Mm? Sí es necesario, sí es necesario objetivizar qué es lo que quieren para viajar a ese lugar. Recuerden, hay 5 tipos de soñadores. Uno, los que sueñan nada más, se acuestan, despiertan y vámonos a trabajar, vámonos a la escuela otra vez, ¿no? Dos, el segundo tipo de soñadores.
¿Sueñan? ¿Se acuerdan del sueño? Pero ahí lo dejo. Sí, soñé. Ah, sí. El tercer tipo de soñadores. Sueñan y dicen, a ver, ¿qué soñé? Ah, ya, y se empieza a acordar. ¿Qué mensaje me dará este sueño? Dice, bueno, soñé que yo estaba pescando en el río y sacaba unos pescados hermosos, hasta brillosos estaban. Y los ponía aquí en un contenedor y, tengo mucho. ¿Qué significa? Significa que viene una etapa de abundancia, de prosperidad. El pescado es abundancia y prosperidad, dinero, salud, amor, proyectos que se van a cumplir. Pero también te dice, no te confíes, estate atento a las oportunidades que se te presentan. Analízalo y toma decisiones. Eso te está indicando el sueño, dice. Caramba, pues sí, pero al ratito ya se le olvidó. El cuarto, el cuarto tipo de soñadores, el cuarto tipo de soñadores, esta persona se acuerda de su sueño y lo interpreta y da el siguiente paso. Lo aplica, dice, a ver, si este sueño de los pescados me dice, esto voy a estar atento, va a llegar una oportunidad, un ascenso, algún beneficio y lo tengo que aprovechar al máximo, atento a lo que puede pasar. Lo aplica, le resulta y lo enfoca a donde quiere ir, a lo que quiere lograr con ese proyecto, con lo que le llega. El quinto tipo de soñadores, que todos quisiéramos estar ahí, interpreta su sueño, lo aplica y le da seguimiento y siguen soñando para decir, después de esto, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Programarse, ¿no? Hermanitos, este ejercicio es muy hermoso, sí, pero también hay que tomarlo con esas pincitas, con esa delicadeza. Hay que protegernos. Este es el paso más importante de este camino. Entonces los demás no son importantes, sí, pero si se dieron cuenta nos vienen preparando, nos vienen diciendo, hace esto, poco a poquito vamos asimilando el valor de hacer estos ejercicios. Ahora viene, vamos a viajar a Mictlán. Y eso es ser un náhuatl, saber viajar al Mictlán. ¿Hay sabiduría? ¿Hay conocimiento? Sí. ¿Hay sustento espiritual, energético? Sí. Pero hay que pedirle permiso. ¿A quién? A Mictlantecutli y a Mictlanciguatl, ¿no? Es como si nosotros ahorita aquí en su casa, ¿no? Llegan ustedes y se meten y me dicen, ¿sabes qué, maestro? Yo me voy a dormir ahí donde te dormías, tú salte para afuera. Pues no, ¿verdad? Pero si ustedes llegan, maestro, le queremos pedir de favor, si nos da la oportunidad de quedarnos aquí, mire, le traemos sus flores en pasuchil, su velita, una comidita, ya cambia, ¿verdad? Pasa lo mismo con esto, hermanitos. Por eso es que llevamos nuestras tortillitas, nuestro pastito, nuestra carnita seca, el agüita, las flores. Justamente el collar de flores es para Mictlantecutli, para entregarle a él. Es como formar a un nuevo amigo, ¿no? Pues que vamos a trabajar juntos. Poco a poquito me le voy ganando su confianza y al rato no, somos amigos, vamos a trabajar. ¿Me entiende?
Es por eso estas ofrendas. Pero bueno, por ahí yo les ponía la ofrenda del dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes van y dicen, pues yo quiero trabajar la medicina, pues ya tengo el dinero de ahí, empiezo a comprar mis herramientas, lo que tenga yo que utilizar. He aquí, es estar seguros de que va a suceder eso y lo tengo que hacer. Ahora bien, pueden decir ustedes, bueno, vamos a empezar a platicar como ustedes ahorita. No, les van a revelar a través de los sueños. A veces sus abuelitos o algunas personas van a llegar en su sueño y les va a hablar como alguna otra persona que ni lo conocen. Pero hay que estar atentos, ¿qué es lo que nos trae en ese sueño? Buscar las respuestas en ese sueño. En el curso que di de estos ejercicios, hace en el año conejo, fue en el año conejo, me parece, creo que fue el año 10 conejo o 9 conejo. Sí, fue 10 conejo, en el año 10 conejo. Sí, 10 conejo. Un hermanito decía, ¿sabe qué, maestro? En la casa hay un baúl que me lo heredó mi abuelita, pero no encuentro la llave. Hice esta ensoñación y ¿qué cree? Que en ese sueño no soñé a mi abuelita, pero soñé a un niño que me decía, lo que tú buscas está debajo de ese limoncito que está en el patio, está enredado con una telita y con una cajita de madera. Así clarito me dijo. Dice. Y justo enfrente de ese limoncito, dice, pues la tierra, la misma lluvia lo va desgastando. Dije, ¿qué será lo que me dijo este niño? Y sí, me pongo a reflexionar, me pongo a recordar, sí, le pedí a mi abuelita. Y dice, ¿qué cree, profe? ¿Qué cree? Empecé a escarbar y encuentro la cajita y ahí estaba la llave. Ajá, y pues yo con, también con esa curiosidad, ¿no? Y me dice, abrí, metí la llave, abrí el cofre, por 2 generaciones nadie lo pudo abrir. Yo sí lo pude abrir. ¿Y qué había? Estaban ahí los papeles que tanto buscábamos de los terrenos. Inclusive había algunas joyitas y algunas moneditas de esos que brillan bonito. Le digo, bueno, pues, en relajo, pues mochilas para el recreo, le digo. Le digo, es relajo. Dice, sí. Y entonces, él nos dio ese testimonio y le digo, sí funciona. Cuando nosotros estamos enfocados en en esa mentalidad, sí funciona, sí. Que sí, a lo mejor en algún momento vamos a amanecer un poquito cansaditos, sí, es por el mismo trabajo, se los aseguro, sí. Ahora, pueden decir, pues si es que ahorita yo no puedo conseguir las herramientas, maestro, yo, no se preocupen, en la siguiente veintena, cuando toque Itzcuintli, no importa el número, con que esté la energía de Itzcuintli, podemos hacerlo, lo pueden hacer, ¿sí? O tal vez digan, no, pues en este momento, maestro, pues como que, no sé, no tengo esa intención como para pedir. Bueno, tal vez habrá algún momento que lo puedan ustedes realizar esta ceremonia, porque es una ceremonia, ¿sí? ¿Por qué es una ceremonia? Porque aquí nos lo está diciendo. Ven el atadito de ocote, simboliza ceremonia. Porque ¿para qué sirve el ocote? Para encender el fueguito. Y hacemos una ceremonia. ¿Qué es lo primero que encendemos? El fueguito, el abuelo fuego, ¿sí? Y por eso aquí ponen una banderita, porque es un logro saber ensoñar.
Es un objetivo saber ensoñar. ¿O acaso no? No. Algunos pueden decir, maestro, yo me duermo, pero no sueño nada. Sí, porque no lo has objetivizado. Hay un abuelito que me decía eso. Maestro, no sé, yo me canso, creo. Nada más llego y pongo a roncar. Le digo, sí, pero como no te estás preparando para eso. Y empezó a prepararse, empezó a ensoñar. ¿Qué cree? Ahora sueño y hasta le puedo escribir el sueño. Hay una técnica, estrategia para escribir poesía a través de los sueños. Llevo como cuatro, me parece, como cuatro poesías. Así lo que sueño, lo escribo. ¿Y acaso no es así la poesía? Dice un hermanito, dice, los poetas están locos. Lo que escriben no se les entiende, pero es muy profundo lo que escriben. Eso dicen, ¿no? Pero bueno, hermanitos, entonces es el ejercicio que nos toca hacer con Mictlantecutli, Mictlancihuatl y Tzcuintli, ¿ah? ¿Por qué no lo hacemos conscientemente? ¿Verdad? Bueno, hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartirnos, ¿verdad? O preguntar. Adelante, hermanito. Matlacli Wanyeyeyekat. Tlapoyaualtli, Temastiani, Oinokniwan. Tlapoyaualti Nognitzi. Temastiani, tengo unas preguntas porque estos últimos días pasados estuve, no sé si es referente al ensueño, pero am, después de despertar en las mañanas, en una mañana, pues no sé, como que quise otra vez acostarme y dije, oh, pues me voy a echar otros 10 minutos, ¿no? Pero pues nomás, lógicamente, pues nomás estaba yo como cerrando los ojos, pero a la vez se me reveló como una escena así como que estaba yo pues allá en su pobre casa donde nací yo, y Tazocamat. estaba todavía, me acuerdo, porque yo viví con mis abuelitos, ¿sabes? Ellos tenían su casita de madera y de teja y todo eso, ¿no? Y tenían otras como casitas pequeñas donde guardaban como las cosas que cosechaban eso, pero en este caso no estaban mis abuelos, pero estaban unas personas que conozco, ¿verdad? Bueno, más bien una nada más, y luego había un abuelo y una muchacha, pero el abuelo llegó y nosotros supuestamente estábamos arreglando para una ceremonia, ¿verdad? Y yo la tarea era mía, era de poner un poste solo, pero nadie podía ayudarme. Y el único que hizo el abuelo fue, traía dos plumas como de águila y me dijo, mira, baja el poste, dice, voy a colocar esto. Pero las colocó, pero honestamente no se pegaron al poste, nada más se quedaron así, pues así como que con el puro aire estaban así, ¿no? Como pegados, pero no, o sea, no exactamente pegados al poste. Pero esos fueron así como que nomás flashazos así de pequeñas fracciones, ¿no? De vivencias, pues. Pero no he entendido esa cosa cuando en realidad pues yo no lo pedí, ¿verdad? O sea, yo fue después de despertar y después al mediodía también y reviví una escena donde, pues yo, como entro a trabajar en la tarde, ¿verdad? Entonces, pues me quedé, ahí en el sofá y empecé a ver otra visión, pero fue una escena que había otra ceremonia y era así como en un lugar, pues, digamos como allá en México, pero en realidad era como un pueblo, pero en sí toda la estructura era, eh, pues, como digamos, Teotihuacán o una ciudad, pues, antigua, ¿verdad? Como pintan Tenochtitlan y eso. Am, y también igual estaba la ceremonia y todo eso, pero, o sea, fueron lo que yo no entiendo es qué en realidad es eso, qué significa eso, al yo tener esas, si son visiones o son, ensoñaciones o cómo se le podría derivar a eso, Temastiano. Bueno, no muchos, ¿verdad? Solo los afortunados que llegan a tener ese tipo de visiones. Nosotros le llamamos como
como presagios, Tetzawi. ¿Qué es Tetzawi? Presagio. Pero también son como esos pequeños destellos, pequeños portales que uno puede entrar y salir de manera consciente, ¿no? Es como lo que le llamamos nosotros la subida del muerto, ¿no? Pero este es diferente, porque usted puede visualizar. Ahora, no bloquee esa energía porque sí se puede bloquear. No lo bloquee. Ahora, enfóquelo, objetivícelo. ¿Para qué yo así haría esta ensoñación? Ojo, en el sueño podemos ir al pasado, estar en el presente o ir al futuro. En el sueño podemos volar, podemos caminar sobre el agua, podemos cambiar la realidad. Y eso lo podemos hacer, ¿no? No lo dudemos. Pero sí es importante ejercitarlo, hermanito, ¿no? Muy bien, Haga de cuenta que, ¿qué quiero lograr si me voy al futuro, al pasado? ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy al pasado, al futuro? Para entender el presente, para aprender a vivir en armonía. Esa es la finalidad, hermano, el de poder ensoñar. ¿Sí? muy bien, Temastiani. Ok, Sí, hermanito. muchas gracias, Temastiani. Pues sí, voy a enfocar y a ver, voy a escribirlo primero todo antes de que se me olvide todo eso y pues ahora sí, enfocarme en qué es lo que, qué mensaje trae, ¿verdad? Pero sí Claro, fue muy, muy bonito, muy, o sea, fue nada más, o sea, minutos, pero fue una escena larga, pues, ¿verdad? O sea, el tiempo no cuenta, ahí se puede decir. Ahí, en esa fracción de minutos o segundos, lo que sea, se vivió una historia, pues, ¿verdad? Un proceso, pues, una ceremonia, como se puede decir, pero sí. Caso Gamate Temastiani, por, por esta información. sí, hermanito. Es una de las formas de soñar. Soñar todos lo hacemos, ¿no? Todos lo hacemos. Pero en soñar es una programación hacia lo que queremos hacer, hacia nuestro objetivo. Es encaminarnos a ese objetivo. Ahora, por aquí en el chat nos dice, ¿qué es la subida del muerto energéticamente? No olvidemos que nosotros podemos ser muy vulnerables, pero también podemos fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Hay lugares donde están cargados de energía negativa, pero súper tensa, densa. Y es esa subida del muerto que le decimos nosotros que estás acostadito, estás consciente de que no estás durmiendo, pero sientes como una energía que te atrapa, ¿no? Te atrapa y no te deja ni siquiera movilizarte. Entre más te esfuerces, más te presiona esa energía. Son las energías, los abuelos ya trascendieron, pero que todavía no han entendido que ya no están en este plano o no se quieren ir porque tienen algún pendiente. ¿Y qué podemos hacer? Prenderles una vela, decirle, abuelito, aquí está una velita, sigue tu camino, ¿sí? Porque se quieren, o sea, al momento de no quererse irse, buscan la forma de poder vivir o buscar una vasija donde poder vivir. Y nosotros no podemos, no le vamos a permitir, ¿no? Le vamos a ayudar a que se encamine, a que siga su camino, su sendero, ¿no? Porque son energías que sí viven, ¿sí? Y también hay que protegerse. Ujú. Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, Temastiani, buenas noches, Buenas noches, hermanito. hermanito. Sí, mi pregunta es, Temastiani, sobre el agua de cal, pues dijo que era medio vaso, pero luego me puse a preguntar, bueno, ¿y cuántas cucharadas? No sé, porque
Bueno, esa es una, ¿verdad? ¿Cuántos, como cuánto se le podría poner al vaso? Y la otra pregunta sobre la limpieza energética que podemos hacer con el poposcomi y el chile seco, pues se prende el poposcomi, se le echa el chile seco y yo me tengo que tapar con una cobija todo Ujú. y tengo que aguantar lo más que yo pueda nada más, así sea un minuto, medio minuto, 15 segundos. Ok. Sí, le llamamos nosotros es como limpiarte, purgar, Híjole. porque como estamos respirando, y quiérase o no, fíjese, hermanitos, a veces aunque dijéramos no tengo, no tengo ni siquiera propiedades ni riquezas, pero hay gente que nos manda esa mala vibración, esas ondas energéticas negativas, lo que le llamamos envidia. Algunos te envidian hasta tu actitud, tu forma de enfrentar la vida con problemas, con lo que se te ven contento. Lo que les digo, como diputado en campaña, ahí todos saludando. Dicen, bueno, este amigo que no tiene problemas, siempre lo ven contento, feliz. Aunque me ponga, ay, pobrecito de mí, no lo voy a resolver, mejor con una buena actitud. Y eso, como decimos en las frases, no a todos les gusta que tú brilles. No me acuerdo quién hermanito decía, los moscos no se acercan al foco que está apagado, se le acercan al foco que está prendido y forzosamente lo quieren apagar, ¿no? Entonces, es esa energía, lo que usted dice, lo que yo me pueda aguantar, sí, hay que expulsarlo. Es esa flema, eso que vamos a expulsar, está amargo, amargo, amargo. Sí, sí, me llama mucho la atención porque pues también soy fumador, ahí ando luchando con eso, pero a lo mejor puede que saque algo de todo ese humo que esté por ahí. Sí, hermanito, Ujú. todo Muchas es gracias, posible, Sebastián. todo es posible, se lo enfocamos, si Ujú. lo cree, lo crea. Ujú. Perfecto. Sí, muchas Sí, gracias. Oh, hermanito. y la cal, ¿cuánta cucharada al medio vaso? De preferencia, 7. Ok. Ahora, si lo quiere hacer un poquito de contenedor más grande, también. Pero debe ser medio vaso para que tampoco le vaya a hacer daño. No, pues Ujú. es la limpieza que vamos a hacer, como sanar, purgar energéticamente nuestro cuerpo. En este ejercicio es mucho más energéticamente, espiritualmente. ¿Sí? Sí, hermanito. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Ujú. Sí, Canoche no yolo, de todo corazón. Y esto, ¿cuántas veces? Las veces que ustedes necesiten. No es necesario que tengo que dejar pasar 13 días, 20 días, no. Lo necesito, órale, lo hago. Como decía la hermanita Guadalupe ayer, cualquier día, si usted lo necesita, hágalo. Para eso es esto, para sanarnos, para estar en armonía. Lo primero es eso. Si yo estoy bien, pueden estar bien los que me rodean. ¿Ah? Bueno, hermanita Norma Angélica, la escuchamos. Buenas noches, ¿cuál es Yowali, Temastiani? Vale, vale, no gritin. Temastiani, yo, mi duda es, eh, este ritual se hace, o sea, con todas estas protecciones, pero es como, o sea, nos vamos a ir a dormir como cada noche, tendríamos que estar solitos, tenemos que ir en un acompañamiento y bueno, y al dormir de igual manera, así como nos despertamos en la mañana, ¿vamos a despertar o necesitamos el acompañamiento de alguien? Ahí yo tengo mucha duda. Sí, de preferencia es solo.
solitos. Y si se pudiera, enfrente de su altarcito, ¿no? Sus protecciones usted los va a poner ahí. ¿Por qué? Es como, este se hace de noche, como usted lo dice, ¿no? Antes de dormir me preparo, me protejo, pongo mi sal y hago mis intenciones, mi plegaria, pido, me programo mentalmente qué es lo que yo busco, me acuesto rumbo, mi cabecita rumbo norte y pido esa ensoñación, pido esa conexión, ¿sí? Lo puede hacer acompañado, acompañada, pero sí, acostarse solito. ¿Por qué no en pareja? Juntos no, porque el que va a trabajar es uno. Ojo, si lo hacemos en pareja, como la otra persona que va a estar a nuestro lado, no va a estar protegido, puede que a él le hagan daño, ¿no? Porque aquí en sí lo que se hace o lo que hacemos todas las noches, a lo mejor ahorita pudiéramos de una u otra forma espantarlos, híjoles, ¿no? Pues es algo satánico. No, lo hacemos todas las noches. Nos dormimos y nuestra energía, nuestro nahualito sabe, ¿no? E inclusive, no sé si les ha pasado, en algún momento soñamos que estamos comiendo carne, ¿no? Hasta nos duelen las mandíbulas, o nos duele la dentadura. Decimos, pues, ¿qué comí anoche? No, pues no cené, solamente me tomé mi tecito para relajarme bien, pero me duele la mandíbula. O estoy adolorido en alguna parte de mi cuerpo. Sí, porque nuestra energía salió. Ahora lo que con esta ceremonia que vamos a hacer es hacerlo conscientemente, entender y comprender de que esto es posible, de que esto lo practicamos todas las noches, hacerlo consciente, ¿no? Ojalá y le haya yo un poquito resuelto su pregunta. Rasokamati, Tamastiani. Y cada noche no yo lo admite. Lo hacemos de todo corazón con la intención de que podamos, pues, trabajar sobre esto, entender. Es la introducción, es el primer paso a entender cómo pensaban, cómo hacían, qué es lo que pretendían nuestros abuelos, ¿no? Porque a veces no decimos, híjole, pues solamente con decir la palabra nahual, dicen, híjole, es ese aquel que se transforma como hombre lobo. No, es una filosofía, es un modo de vida, es un modo de pensamiento. Socamati. Hermanita Gina, la escuchamos. Gracias, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Me hermano. quedé con una duda en relación al baño de sal. Ya lo sabíamos, ya nos lo había dicho, pero en esta ocasión que le agreguemos el ajo. ¿El ajo cómo se va a preparar? ¿Es antes, después o cómo está eso? Gracias. Pues se le agrega al agua de sal, le pone un dientito, Ah, vaya, no se pica, ¿no? picado, molido, machacado o algo así. Ahora, si usted lo quiere prepararlo machacado, molido, sí va a tener un olorcito fuerte. Y algunos hermanitos dicen, no, pues es que huele muy fuerte. Bueno, nada más un toquecito ahí de ese olor para la protección, para la limpieza. Pues es Sí, limpiarnos, ¿no? sí, Tematiani, otra cosa relacionada con lo que estamos hablando del agua de sal con ajo, ¿la podríamos ocupar como para una limpia energética en un negocio o en una casa? Cuando sentimos algo fuerte, así como Claro, se está diciendo. así es. Y funciona más con el chile seco. De ese chile picoso, picoso. Pero al agua también.
O sea, aparte de No, 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 no. Como incienso, para lo sahumarlo. que usted Ah, dice. para el sahumador ponerle el chile seco. Exacto. Y aparte la Al igual agüita. en nuestro cuerpo, Ujú. ahumarnos. Se va porque se va esa mala vibra, esa mala energía. Sí, Y si no, pregúntele a los niños berrinchudos cómo los hacen. sí, sí, Sebastián, y gracias, Ometeo. No me tengo, Danitzi. Sí, hermanitos, entonces vamos a intentarlo, hacerlo, ¿sí? Les decía, no es cosa del otro mundo, esto ya lo hemos hecho, ya lo hacemos todas las noches. Solo es hacerlo en conciencia, con la protección de vida, como debemos de hacerlo, y vivir en estos dos mundos, ¿sí? Es hermoso vivir de esta manera. Bueno, pues hermanitos, de mi parte sería todo. Esperemos que lo podamos hacer el ejercicio. Y si en esta noche ustedes dicen, no, pues yo creo que no, me faltan cosas, no se preocupen. En la siguiente veintena, otra vez, cuando llegue mi Quies, llegue mi Tlantecutli, Itzcuintli, ya estamos preparados, lo podemos hacer. Por eso yo les decía, si alguien no ha descargado todos los materiales desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 2, que son presentaciones en PowerPoint, se los enviamos de manera personalizada para no saturar en el grupo, porque algunos ya lo tienen, pues, ¿no? Bueno, pues hermanitos, me dio mucho gusto estar con ustedes y agradecerles la oportunidad que me dan para poderles dar esta humilde conocimiento, sabiduría que así como se me dio, así se los estoy dando a ustedes e irlo trabajando, ¿verdad? La finalidad es servir y dar a los demás hermanitos que necesiten seguir este camino. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Temasiani, el hermanito, don José Muñiz, está diciendo que quiere compartir su ensueño. Ya. Sí, adelante, hermanito José, lo escuchamos. Muchas gracias. Le agradezco a la hermanita la oportunidad de darme este espacio, ¿no? Cuando era joven, unos 25 años, 20 años, me dormía y a poco tiempo sentía yo un zumbido en los oídos, así un sonido fuerte, y mi cuerpo tenía miedo y trataba yo de que se quitara ese zumbido. Y había ocasiones en que era demasiado fuerte y no podía yo evitarlo y salía. Pero mi angustia era de que no pudiera yo regresar a mi cuerpo. Eh, Pensaba que mi esposa iba a venir a despertarme y me angustiaba que me estuviera despertando y que yo no pudiera estar presente en mi cuerpo. Y hacía yo esfuerzos sobrehumanos por estar presente en mi cuerpo. Y fue pasando el tiempo, anduve de borracho mucho tiempo y metido en el alcohol y en otras drogas, y no le di importancia a esas experiencias que manifestaba yo. Después leí algunos textos de Castaneda y decía que los enemigos del camino del conocimiento es el miedo y el tiempo, o sea, la vejez. En el momento actual yo tengo 65 años y ya tiene mucho tiempo que no he experimentado lo que anteriormente experimentaba. La pregunta es esta. Efectivamente, dada mi edad, ¿es posible ir al Mictlán? Esa es la pregunta, maestro. Sí, sí, hermanito. Es posible,
si lo enfoca. El conocimiento, la sabiduría ya lo tiene. Es nuevamente enfocarlo. ¿Por qué? Nuestro cuerpo se contamina justamente con lo que dice usted, ¿no? Poco a poquito lo vamos bloqueando. Pero si nosotros nuevamente lo enfocamos, lo encaminamos, se puede hacer. Recuerden que en este aprendizaje dejamos de aprender hasta en el último aliento que demos en esta vida, ¿sí? En este camino no es como en el mundo occidental que decimos, bueno, ya tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado, ya soy un ser terminado. No, ya soy un licenciado, ¿no? ¿Qué pasó? No somos iguales. En este camino no. Todo el tiempo podemos estar cambiando, aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Por eso, en los primeros ejercicios yo les hablaba del Zontecontli o Zontecomatl. Así como esta olla, lo vaciamos y nuevamente lo llenamos. Lo vaciamos y nuevamente lo llenamos. Así es nuestra mente, así es nuestro espíritu, nuestro nahual, nuestro tonal, nuestra energía. Así lo podemos nosotros transformar. Por eso, en esta veintena lo estamos trabajando en Tlaca, Xipewa, Listi, el cambio de piel de las personas. Pero no es tan solo de piel, es de todo, de un pensamiento, ¿verdad? En lo espiritual, en lo emocional, en lo energético, en lo filosófico, porque esto no es religión, es un autoconocimiento hacia nosotros mismos. ¿Sí, hermanito? Así es Muchas que gracias, todo lo podemos hacer, no muchas importa. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hermanito. Y disculpe, no me di cuenta en el chat, pero bueno, lo bueno que la hermanita Leti sí se dio cuenta. Y pues aquí estamos, hermanito, ¿no? Intentémoslo. No nos desesperemos si en el primer intento no lo logramos. Paso a paso, paso a pasito. ¿Sí? Demashtiani, buenas noches. Buenas noches, hermanita Raquel, la escuchamos. Gracias. Pues tengo mucha duda entre qué es el ensoñar, porque yo desde hace mucho tiempo sueño mucho. Tengo muchos sueños, pero a veces son pesadillas, a veces siento que se me sube el muerto, a veces me despierto y no me puedo mover. En fin, he pasado por muchos estadios cuando duermo, Temashtiani, y la verdad me agoto mucho porque llego a veces a soñar hasta tener 5 o 6 sueños en un periodo muy corto de tiempo y hasta me hacen burla mis amigas porque de pronto me quiero despertar y me dicen, pues, ¿qué te pasó? Le digo, es que me atraparon los sueños y entonces no me puedo despertar. Entonces, sí quisiera comprender un poquito más, porque yo entiendo que en soñar, a diferencia de solo soñar, es hacerlo conscientemente, con una intención, pero no lo logro. Entonces, Ujú. si me pudieras, pues, como explicar un poquito más y por qué me pasan todas esas cosas y cuando me pasaban de joven, pues sí me daba taquicardia y me asustaba mucho. Digo, ahora ya lo controlo, que no me dé tanto miedo y demás, pero me siguen pasando cosas y de pronto cosas diferentes. De pronto sí siento que como que me estoy muriendo literalmente si no me muevo o tomo aire o algo, me tomo la presión, veo qué ha pasado y he hecho de todo, pero sí no encuentro cómo mejorar esa situación y a lo mejor comprender el ensueño me ayudaría un poco más, Temashten, por favor. A lo mejor no tanto comprender el ensueño, lo primero que tendría que hacer es limpiar la vasija. Y limpiar la vasija es
¿qué es? Limpiar su cuerpo físico y energético. Primero, el baño con agua, sal, sal de mar, o le llamamos también como sal de grano, con un poquitito, un toque de ajo. Pero algunos dicen, yo le quiero agregar ruda, yo le quiero agregar epazote. Háganlo. Porque también va a depender de ustedes, porque le estamos pidiendo también a pastecas, medicina. Recuerden que las pesadillas, el odio, el rencor para los abuelitos es una enfermedad. Y la medicina, ¿qué es lo que vayamos a hacer? Les recomendaría primero sería el baño con agua y sal. Después de bañarnos normalmente ahora con esa agüita, después de bañarnos con esa agüita, intencionando cómo vamos desprendiéndonos de esa energía con nuestra toalla, sentarnos en posición fetal, cerrando los ojos, adentrarnos hacia nosotros mismos y decir, renazco en un nuevo cuerpo, limpio y libre de esas energías negativas. ¿Cuántas veces? Las veces que usted quiera que necesite también. Después de ese ejercicio, yo le aseguro que con eso, más lo del chile seco. Yo sé que es muy fuerte eso, ¿no? Pero sí, taparse, expulsar todo eso. Quiérase o no, hay hermanitos, hermanitas, son mucho más susceptibles a que tengan esas energías o su cuerpo es más perceptivo y eso, las energías se le adhieren más, ¿no? Todo es posible, pero eso sí, el ingrediente principal es creer que esto que vamos a crear, que es la limpieza, lo vamos a expulsar. Después de eso, viene el enfoque del ensueño, es decir, enfrentar a nuestros miedos. Decir, bueno, si me suceden esto en mis sueños, ahora estoy preparado y preparada. Venga, lo voy a enfrentar. Le voy a decir mi mente, mi cuerpo, mi energía, mi espíritu, somos más fuertes. No tanto retarlo, no. Decir, gracias por enseñarme que no soy tan fuerte, pero ya no te necesito. Quiero seguir mi camino. Tengo derecho a vivir en armonía y limpia de esas energías. Se puede sanar de esa manera. Y saumarse periódicamente, saumarse. Eso le aseguro que sí funciona. ¿Sí, hermanita? Muy bien, muchas gracias, Tamastiani. ¿Qué más? Gracias. Tlazocamati. Sí, empoderarnos también, ¿no? Saber que no Gracias, Amber. somos, ¿sí? No sentirnos tan vulnerables, porque somos energía sagrada. Bueno, hermanitos, vamos. Maestro, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. ¿revisó bien su cosa esa? ¿Llegó? Ah, sí, ¿Llegó? sí, Ok, hermanito. maestro. Nada más. Buenas noches, maestro. Gracias. Plazo Camati por sus enseñanzas. Tlazocamati Nognitzin, y gracias por su apoyo. Sí, ya está reflejado su apoyo, hermanito. Le agradecemos. Bueno, Matimos Sewican, Ogniwan. Matimos Sewican, Matemos a huecar, Temastiani. matemos a huecar a todos. Temastiani, Vamos. Timitas que mosca. Compañeros.